Spa-Francorchamps es para muchos el mejor circuito del planeta. Tiene más de 100 años de historia. Ningún circuito en el planeta ha sido tan desafiante como Spa-Francorchamps, un coloso que en 1921 tenía 15 kilómetros de longitud. Era y sigue siendo el más temido y amado de todo el campeonato, debido a su altísima velocidad y las enormes pendientes. Pero ¿cómo ha evolucionado el circuito de Spa-Francorchamps a lo largo de la historia? Pues quédate en este vídeo para descubrir la historia que hay detrás de cada curva y cómo pasó de tener 15 kilómetros a los 7 que tiene actualmente. Spa-Francorchamps, conocido cariñosamente como el tobogán de las Ardenas, tiene una rica historia que se remonta a principios del siglo XX, inaugurado en 1921 por tres hombres comprometidos con recuperar lo que la guerra les había arrebatado. Joseph de Crauweth, Henry Langois y Jules de Thiers trataron de hacer realidad su sueño, construir un circuito de carreras. De hecho, fueron los responsables de darle al mundo de las carreras uno de sus circuitos más queridos. Sin embargo, esto en 1921 no fue así, cuando se dio a conocer el recorrido y tras ver que atravesaba las localidades cercanas de Francorchamps, Malmedy y Stavelot y que tenía más de 14 kilómetros de longitud y que contaba con numerosos cambios de pendiente, atemorizó a los pilotos. Es más, y a todo esto también se suma que los participantes debieran atravesar las zonas boscosas de la región y enfrentarse al clima particular que afectaba solo una parte del circuito. Y es que sí, podía pasar que en una parte del circuito estuviese lloviendo y en la otra hiciese sol. De hecho, esto sigue pasando en la actualidad, y es que en esa parte de las Ardenas se genera un clima único y especial que hace que las carreras en Spa sean espectaculares. La inauguración del circuito estaba planeado para el verano de 1921, donde en teoría se debió disputar una carrera de coches. ¿Por qué digo en teoría? Pues porque la pista no había alcanzado el renombre esperado y solo se inscribió un coche para la carrera. Por este motivo, la prueba fue pospuesta hasta alcanzar la cifra mínima de competidores. De hecho, la primera carrera que se disputó en el famoso circuito de Bélgica fue una carrera de motos en el año 1921. Un año después, y gracias al apoyo del Real Club Automóvil de Bélgica, se disputó el primer Gran Premio de Bélgica de la historia, una carrera que ganó el barón Charles de Tornaco, alcanzando velocidades medias de 89 km por hora, algo insólito para la época, y el circuito empezó a ganar popularidad. Luego, en 1924, se celebró la primera edición de las famosas 24 horas de Spa, que era un reto desafiante para los pilotos, porque estar conduciendo 24 horas en un circuito de curvas de altísima velocidad, largas rectas y cambios de elevación hacía que el pilotaje fuese algo desafiante, y los coches de aquella época no eran ni mucho menos los que tenemos hoy en día, y su trazado único y que no permitía ningún tipo de errores rápidamente lo convirtieron en uno de los circuitos más apreciados y temidos por los pilotos. El primer Gran Premio de Fórmula 1 se disputó en el año 1925, ya que el circuito, gracias al reconocimiento que había ido cosechando años anteriores, permitió que se fuesen haciendo mejoras para garantizar la seguridad de los pilotos y de los espectadores. Las secciones más peligrosas y estrechas se modificaron para hacer el trazado algo más seguro y emocionante. Sin embargo, el peligro era el protagonista. Este Gran Premio de Bélgica lo ganó Antonio Ascari, que tristemente fallecería un mes después cuando participaba en el Gran Premio de Francia. Durante los años siguientes, el circuito sufrió ligeras modificaciones debido a la gran velocidad que alcanzaban los coches. De hecho, en aquella época ni siquiera existía Eau Rouge, sino que la curva más temida de todo el trazado era la famosa Chicane de Masta, conocida como una de las secciones más rápidas y temibles de todo el planeta y de toda la historia. Esta chicane era una chicane de derecha a izquierda que los pilotos pasaban a altísimas velocidades. Estamos hablando de velocidades que superaban los 300 por hora. Hoy en día sería impensable correr ahí. De hecho, el gran desafío de la Chicane de Masta no era solo la velocidad, sino que también lo era el grado de inclinación que hacía que los coches perdiesen adherencia. Por tanto, se deslizaban y perdían el control. Además, la pista no contaba con barreras de seguridad y los coches que se salían en esa parte del circuito terminaban en el bosque o incluso dentro de las casas cercanas. Fueron pasando los años y una de las curvas más famosas, conocida como Stavelot, tuvo que ser modificada para permitir que los coches circulasen por ahí, porque la velocidad cada vez era superior. Además, otras curvas se fueron modificando con el paso de los años para aumentar la seguridad del circuito. Pero en 1939 se produjo un cambio importantísimo en el trazado. Eau Rouge y Radillon habían nacido, seguramente las dos curvas más famosas de todo el planeta. Esta sucesión de curvas que desafían la gravedad se ha convertido en un icono de Spa-Francorchamps. De hecho,
hecho, el nombre Eau Rouge hace referencia a agua roja, y es que hay un pequeño riachuelo que pasa por debajo de esa curva que tiene un agua de una tonalidad rojiza, debido a su gran contenido en hierro. Esta nueva curva hizo que el circuito se tuviese que modificar. La antigua horquilla que había en esa zona, conocida como Virage de l'Ancien Douane, fue eliminada, una curva que tenía ese nombre en honor a que antiguamente había un puesto de aduanas. Sin embargo, aunque en el 39 se construyese la curva más famosa del planeta, estalló la Segunda Guerra Mundial y pasaron años hasta que los pilotos se tuviesen que enfrentar a Eau Rouge. Y es que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de las carreras se paralizó. El circuito de Spa sufrió grandes daños, gracias a que tanto en 1947 el circuito fue reconstruido, como también gracias a que en el 50 se crease el campeonato oficial de Fórmula 1, Spa-Francorchamps volvió a ser la sede del Gran Premio de Bélgica. Sin embargo, el circuito seguía siendo muy temido por los pilotos, y es que el circuito contaba con muy pocas escapatorias y no habían prácticamente barreras. En el exterior solo habían granjas y árboles, y con los años los coches de Fórmula 1 cada vez eran más rápidos, y por tanto la probabilidad de tener un accidente en Spa aumentaba constantemente, porque aunque la velocidad de los coches aumentase, la seguridad no lo hacía. En 1957, debido a la subida de precio del petróleo, los organizadores ofrecían un premio menor al acordado, y los pilotos no aceptaron participar en el evento y la carrera no se celebró. En 1960 llegaron los días más oscuros para el circuito. Durante las prácticas para el Gran Premio de Bélgica, dos pilotos sufrieron accidentes que les causaron graves heridas. Michael Taylor impactó contra los árboles a más de 200 km por hora y Stirling Moss sufrió un accidente en el cual se rompió ambas piernas, además de sufrir una contusión. Afortunadamente ambos sobrevivieron, pero la tragedia azotaría el circuito un día después, cuando durante la carrera uno de los pilotos, conocido como Chris Bristol, impactó contra las protecciones a más de 200 por hora. Esto le causó heridas irreversibles. De hecho, durante esa misma carrera, un pájaro golpeó la cabeza de Alan Stracy, un piloto británico de 26 años. Alan perdió el control del coche e impactó contra los árboles a 200 km por hora, falleciendo instantáneamente. Unos sucesos que empezaron a concienciar a los pilotos de la importancia de la seguridad. De hecho, durante la época de los 60 los accidentes cada vez eran más frecuentes. 9 pilotos perdieron la vida, y esto llamó fuertemente la atención de la Asociación de Pilotos, que exigió cambios en el trazado para aumentar la seguridad. En 1966, Jackie Stewart sufrió un accidente en la famosa y peligrosa Chicane de Masta. Estaba lloviendo y Jackie Stewart tomó la curva a una elevadísima velocidad, saliéndose de pista a 266 km por hora y golpeando contra un poste telefónico, terminando boca abajo en la casa de un granjero. De hecho, estuvo más de 30 minutos temiendo por su vida. Estaba cubierto de gasolina y su pierna se quedó atrapada, por tanto no podía salir del coche, y durante ese tiempo solo pudo esperar que una chispa no encendiese el combustible, porque esto habría sido algo fatal. Sus compañeros de equipo, entre ellos Graham Hill, que también se habían estrellado cerca, corrieron a salvarlo. Luego a Jackie Stewart se lo llevó una ambulancia, que lo llevó hasta el centro médico del circuito, pero la organización del evento era tan nefasta e ineficiente que los conductores de la ambulancia no conocían el camino hacia el hospital, y a Stewart finalmente se lo llevaron en avión privado hasta el Reino Unido para poder recibir atención sanitaria. Y esto fue el catalizador para que Jackie Stewart se convirtiera en un defensor de la seguridad de las carreras. Fue el primero que puso la seguridad en lo más alto. Gracias a él se han salvado muchísimas vidas. Y es que a lo largo de los años, Sir Jackie Stewart siempre ha dicho lo siguiente: si tengo algún legado para dejar en el deporte, espero que se vea mi aportación en el área de seguridad, porque cuando llegué al Gran Premio de Bélgica de 1960, las supuestas precauciones y medidas de seguridad eran diabólicas. Fueron pasando los años y se prometieron algunos cambios en el circuito. Sin embargo, Stewart, que era el líder de la asociación de pilotos, visitó el circuito y terminó furioso porque no se habían hecho los cambios en seguridad que se habían prometido. Y Jackie, apoyado por los demás pilotos, boicotearon el Gran Premio de 1969. Finalmente, este Gran Premio jamás se disputó y obligó a los dueños a modificar el circuito para mejorar la seguridad. De hecho, únicamente se volvió a correr en el trazado de 14 kilómetros en 1970, un Gran Premio que ganó Pedro Rodríguez. Después de este año, el circuito fue abandonado por la Fórmula 1 y sufrió la mayor modificación y cambio de toda su historia. No fue hasta 1983 que la Fórmula 1 regresó a Spa-Francorchamps y se encontró con un trazado totalmente distinto. Lo que había sido el coloso de 14 kilómetros había reducido su trayecto a la mitad. Sin embargo, seguía contando con todo lo necesario para ser uno de los circuitos más emocionantes de todo el calendario. Los cambios de inclinación, las largas rectas y las curvas de alta velocidad seguían siendo protagonistas. Se construyó también la famosa curva de la parada del autobús o bus stop, una curva lenta donde se podía adelantar. Durante el 93 y 94, aunque Spa-Francorchamps era un circuito de última tecnología para la época, el circuito aún no era completamente seguro, ya que los accidentes seguían
ocurriendo, y esta vez se producían en la famosa y peligrosa curva de Eau Rouge y el Radillon. De hecho, los coches eran llevados al límite, porque el gran cambio de desnivel hacía que las suspensiones se comprimiesen y expandiesen fuertemente, y esto podía causar fallos mecánicos que desembocasen en un accidente. De hecho, en 1994, y después del trágico y fatídico Gran Premio de Imola, donde Senna y Ratzenberger perdieron la vida, algunos circuitos se modificaron, y Spa-Francorchamps no fue la excepción. En Eau Rouge se instaló una chicane provisional para ralentizar los coches y evitar que fuesen tan rápido. Sin embargo, en el 95 esta chicane desapareció y Eau Rouge volvió a su configuración inicial. Eso sí, las escapatorias se ampliaron para tratar de mejorar un poco la seguridad. Y en las dos últimas décadas el circuito de Spa también ha cambiado bastante, y también se ha tenido que adaptar a los cambios en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque a principios de los 2000 se estaba hablando mucho de la industria tabacalera, una industria muy importante para los patrocinios de los equipos en la época. Y esto trajo mucha polémica porque en 2003 el Gran Premio de Bélgica no se disputó porque el gobierno belga se negó a que se hiciese publicidad a esa industria. Y en 2006 tampoco hubo Gran Premio en Spa-Francorchamps porque se estaban llevando a cabo unas obras importantes para remodelar el circuito. Estas obras terminaron en 2007 y significaron el cambio de algunas curvas. La horquilla de la Source fue movida hacia afuera de la pista y la chicane de la parada del bus fue movida hacia atrás y cambió su configuración, con el fin de construir unos pits más amplios y alargar la recta principal, haciendo que la pista finalmente tuviese un trazado de 7004 metros. Sin embargo, en Spa no todo son tragedias y malas noticias. Ha sido el lugar donde se han cosechado grandes logros para el deporte, el debut de Michael Schumacher, la primera victoria del Kaiser o uno de los mejores adelantamientos de toda la historia del automovilismo. Ocurrió en el año 2000, cuando Mika Häkkinen rebasó a Schumacher y a un doblado, considerado para muchos como uno de los mejores de la historia. Y es que en Spa se viven momentos y carreras espectaculares. Es uno de los circuitos más entretenidos para ver un gran premio. Hoy en día es uno de los circuitos más queridos y respetados en todo el calendario, pero por desgracia las tragedias siguen ocurriendo. Hace unos años Antoine Hubert perdió la vida, y esto hizo que el circuito sufriese una modificación. Las curvas de Eau Rouge y Radillon fueron modificadas ligeramente, y se aumentaron las escapatorias y los límites de pista fueron empujados unos metros hacia atrás. Todo esto se hizo para intentar mejorar la visibilidad en el Radillon y también para darle a los pilotos algo más de margen por si perdían el control del coche. Además, en esa zona también se instaló una nueva tribuna para que el público pudiese disfrutar de los coches a más de 300 km por hora en la curva más famosa del mundo. Spa es sinónimo de historia, emoción y peligro. Nunca hay que olvidar que es el circuito más peligroso de todo el calendario, y hay que seguir mejorando y empujando para hacer que los coches y los circuitos sean cada vez más seguros. Hoy en día, aunque son los más seguros de la historia, los pilotos no son invencibles. En 2023, el joven piloto de 18 años, Ivano Vantov, falleció durante una carrera del campeonato de la Fórmula Regional Valle Alpine, y es que hasta la fecha 53 personas han fallecido en las curvas de Spa, 49 pilotos y 4 comisarios, y hay que luchar para que estos datos no sigan subiendo. Spa es el circuito más bonito de todo el planeta, pero también uno de los más peligrosos, y no nos podemos permitir más accidentes fatales.